Hola a todos, soy Raquel Hernández, coach de Qualis, y os traigo este mini curso titulado Aprendiendo a leer el movimiento, con la principal idea de establecer ese punto de partida y que cada una de las propuestas que diseñemos para nuestros clientes o atletas pues sean adecuadas, es decir, respondan a esos requerimientos que tienen de forma cotidiana y diaria en sus vidas. Vale, para ello comentar que principalmente la edición de este mini curso surge de una de las preguntas más frecuentes que soléis hacer los alumnos en nuestras formaciones cuando establecemos una serie o proponemos una serie de ejercicios donde aparecen cuestiones como ¿y ese ejercicio le vendría bien a un corredor? ¿Y ese ejercicio le vendría bien a un triatleta? Y oye, ¿qué podríamos hacer para un nadador? Y oye, y el jugador de básquet que requiere también ese plano frontal, es decir, continuamente después de la explicación y propuesta práctica de determinados ejercicios, se suelen cuestionar si ese ejercicio, es decir, esa parte final del planteamiento, ese ejercicio, serviría para determinadas personas en función del perfil deportivo, ¿no? Y en realidad nosotros queremos ir un poco más allá. Nosotros entendemos que el ejercicio es lo último, es lo último en lo que pensamos, es lo último que diseñamos. Antes de ello, pues tenemos una serie de reflexiones guiadas por pues lo que la bibliografía nos habla, el análisis del movimiento, y esa es un poco la idea que os quiero transmitir. Fijaros, es necesario entender que para que el entrenamiento sume al desarrollo de esa persona, de ese atleta, que le mejore, tiene que estar enlazado, es decir, entrenamiento y sus necesidades diarias o atléticas tienen que estar unidas con un link, con un eslabón, tienen que estar unidas. Y para eso necesito comprender y entender los movimientos que generalmente ejecuta en su vida diaria, ya sea en un entorno deportivo o en un entorno de una vida mucho más normalizada, ¿no? De un ciudadano normal sin llegar a tener demandas deportivas elevadas. Bien, a partir de ahí y entendiendo qué es el movimiento, que al final tenemos que tener claro, podríamos hacer un curso exclusivamente de qué es el movimiento, ¿no? Pero vamos a definirlo como resultado de la interacción de estos tres elementos del individuo, tarea y entorno, donde aparece una manifestación como la mejor respuesta motriz autónoma, perdón, para la consecución de un fin y en un contexto determinado. Es decir, si yo ahora me levanto de la silla en la que estoy sentada, esa manifestación del movimiento de levantarme va a ser el resultado de cómo interacciono mis capacidades y características como individuo, la intención que tengo de ponerme de pie y el entorno en el que estoy, es decir, en la silla en la que estoy situada, la mesa que tengo delante, los muebles que tengo alrededor, y va a aparecer como la mejor respuesta motriz y autónoma que puedo dar en esta situación y con la intención de ponerme de pie. Bien, teniendo en claro esto, que el movimiento es esa manifestación de la interrelación de los tres componentes, vamos a ir descomponiendo un poquito cada uno de los tres componentes para pasar a la lectura del movimiento. Para ello, lo primero que tenemos que cuestionar, el primer paso es el entorno donde se está desarrollando ese movimiento. Es no cambiante y estable, es decir, es un entorno no cambiante que me va a provocar close skill, es decir, movimientos con una variabilidad inferior a movimientos que puedan suceder en un entorno cambiante y no estable, que me va a provocar open skill, es decir, donde va a existir una mayor variabilidad. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo sé si es un entorno no cambiante y estable, es decir, que me va a provocar ese close skill? Pues lo voy a saber si el atleta o la persona sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer
y cómo lo tiene que hacer, ¿vale? Si sabe todo eso y no va a haber ningún elemento exterior que le perturbe sin que ella sea consciente, va a ser un entorno no cambiante, ¿vale? Un 100 metros lisos, sabe que tengo que correr, cómo voy a correr, mi entorno no va a cambiar y demás. O una tarea de entrenamiento, haz un push-up acabando con apoyo con una mano y mantén 5 segundos en el momento que yo te diga, ¿vale? Un entorno no cambiante provoca una close skill y existe menor variabilidad. Sin embargo, en el momento en el que el entorno se abre y yo no sé del todo cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer y aparecen elementos que me pueden intervenir de forma... de una forma que yo no controlo, ¿no? Es decir, no las espero, estamos hablando ya de esas open skill donde se incrementa la variabilidad del movimiento. Ya sabéis que la variabilidad del movimiento es necesaria, sabéis que no se suele repetir jamás un movimiento de forma idéntica, pero claro, los expertos en movimiento dicen, si nosotros tenemos que tener, como los entrenadores, los preparadores físicos, la necesidad de entrenar demandas del movimiento que luego requieren los atletas y en entornos abiertos son numerosas porque existe una variabilidad enorme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer en esos open skill es identificar cuáles son los movimientos o los patrones de movimiento que más se repiten o que mayor importancia tienen en mi entorno, en mi éxito deportivo, para poder analizarlo. Es decir, si yo soy jugador de básquet y ya sabéis que puedo manifestar muchísimos tipos de movimientos en una cancha, voy a intentar que mi prepa determine cuáles son los patrones de movimiento que más repito, que con mayor presencia tienen en mi forma de juego. ¿Para qué? Para poder optimizarlos a través del entrenamiento. Una vez que hemos decidido si mi deporte tiene un entorno cambiante o no cambiante, en el caso en el que sea no cambiante, el patrón de movimiento va a estar muy claro porque suelen ser esos deportes más cíclicos, pero en el momento en el que es un entorno cambiante y tengo open skill, voy a seleccionar aquellas demandas, aquellos patrones con mayor presencia para poder primero leerlo y evaluarlo y luego después proponer o diseñar tareas que lo optimicen. Vale, como tercer paso, tengo que ir a pensar, me voy a centrar ahora en el elemento de la tarea, tengo que preguntar claramente qué pretende ese individuo con lo que está haciendo en ese entorno, ¿vale? No es lo mismo hacer una aceleración y deceleración en un campo cuando tengo la intención de atacar que cuando tengo la intención de defender. No son las mismas manifestaciones, no se lee de la misma forma, porque mi intención es diferente y la intención va a tener un papel importantísimo en el movimiento. Entonces, lo que me plantearía en cuanto a la tarea es qué pretende con este movimiento, qué es lo que pretende, ¿vale? Y como tercer elemento, el individuo, vamos a empezar a plantearnos que cualquier persona que se mueva va a tener vamos a poder observar o detectar los 4 componentes activos del movimiento, que digamos que son Qualis los propone para tener un enlace entre esos patrones motores que más necesitas en tu vida y cómo te los puedo optimizar a través del entrenamiento, ¿vale? Por eso proponemos 4 principalmente: la postura, el ROM funcional, el timing y la gestión de fuerzas. Y cada uno de estos componentes vamos a ir describiéndolos para que podamos extraer información de ese movimiento que queremos leer. En cuanto a la postura, ya sabéis que no entendemos la postura, como tenéis en uno de los minicursos que están subidos en el canal, que la postura no hay que entenderla como una predisposición en estático
sino que hay que entenderla como una predisposición en el espacio en movimiento y que es, según la teoría de los sistemas dinámicos, el mayor atractor, es decir, es la parte más invariable del movimiento. Si yo hago 100 lanzamientos a canasta, ya sabéis que ninguno de esos movimientos va a ser idéntico, pero sí que va a mantener una de las partes que menos varíe, que va a ser mi postura, es decir, mi predisposición global en el espacio. Para ello, tenemos que entender también que la postura global va a depender digamos, de ese gesto técnico en concreto si estamos hablando de un elemento deportivo, un movimiento en una modalidad deportiva en concreto. Es decir, está muy ligada a la eficiencia técnica. ¿Por qué? Porque normalmente las Sport Science están estudiando, están muy preocupadas en detectar cuál es el movimiento técnico más eficiente en cada modalidad. Entonces va a estar muy vinculado. Pero aparte de eso, nosotros podemos empezar a leer el movimiento en cuanto a la postura pensando en el número de apoyos que tiene el sujeto en miembro superior y en miembro inferior. Es decir, tiene dos apoyos de los pies, está en apoyo monopodal, tiene un apoyo del pie y un apoyo de la mano, si nos vamos a habilidades gimnásticas, está colgado de las manos, o sea, tiene dos apoyos de miembro superior y miembro inferior las tiene libres. De la misma forma podemos entender si hay una base simétrica o asimétrica. Ya sabéis que si hay dos apoyos de miembro inferior puede ser simétrico o asimétrica y de la misma forma de miembro superior. Y del mismo modo podemos empezar a observar qué direcciones está llevando ese movimiento, si va hacia adelante, hacia atrás, lateral, si está rotando sobre un eje, si está haciendo un desplazamiento circular. Podemos empezar a detectar todo eso y dentro de ello observar esa predisposición espacial del raquis, donde aparece una linealidad normal, es decir, dentro del rango de normalidad, que no aparece una hiperlordosis, que no aparece una hiperextensión lordótica, una flexión lumbar, bueno, todo este tipo de cosas, ¿vale? Esto lo podemos observar directamente de la postura. Si además nos vamos al siguiente componente activo del movimiento, que como he comentado anteriormente es el ROM funcional, aquí nos podemos parar a hablar de planos, ejes y ángulos. Y entendiendo que los ROM funcionales dentro de esa teoría de sistemas dinámicos corresponden con los principales fluctuadores, es decir, van a ser aquellos elementos que mayor variabilidad tengan en función del entorno e incluso características del sujeto. En esos 100 lanzamientos a canasta que os comentaba al principio, donde la postura sería el elemento más invariable y por lo tanto el atractor, pues imaginaros, seguramente mi flexión de codo, mi flexión de muñeca en determinado, no va a ser similar en el lanzamiento 1 que en el lanzamiento 82 o que en el lanzamiento 24. Seguramente genere esa mayor variabilidad, muchísimo más que la postura, que es la parte más estable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entender en este ROM funcional. Tenemos que intentar a través del entrenamiento, a través de unas reflexiones específicas de esa modalidad deportiva, detectar qué articulaciones son las más importantes respetar. Es decir, seguramente en ese lanzamiento a canasta, a mí, como entrenadora de básquet, no me importe tanto que la flexión de rodilla, la flexión de cadera varíe más o menos. No me importa tanto que tenga esa gran variabilidad. Lo que sí que me interesa es que la variabilidad de la muñeca, el hombro y el codo sea la menos posible. Entonces, a través del entrenamiento, después de leer esas angulaciones, planos y ejes de determinadas articulaciones, puedo intentar acercar y transformar ese fluctuador del ángulo funcional de hombro, codo y muñeca a hacerlo más estable y pasarlo a un atractor, es decir, que se mantenga mucho más fijo en todos los movimientos. Además, hablando de esos planos, ejes y ángulos, tenemos que tener en cuenta que el plano anatómico nos va a dar referencias del movimiento, es decir, vamos a entender el movimiento analítico dentro del movimiento global en función de cada uno de los planos. Y por lo tanto, también podemos relacionar la estructura y el patrón, entendiendo
que el plano sagital desde una perspectiva estructural siempre nos va a dar movimientos de flexión y extensión. Y del mismo modo, si nos vamos a una perspectiva funcional, el plano sagital nos va a permitir hacer desplazamientos lineales hacia adelante y hacia atrás. Si nos vamos al plano frontal, desde una perspectiva estructural hablaremos de movimientos de aducción, separar, o aducción, aproximar a nuestra parte medial, ¿vale? Y si nos cogemos la perspectiva funcional, estaremos hablando de desplazamientos lineales hacia la derecha e izquierda. Por último, si nos vamos a ese plano transversal, ese plano más complejo, desde una perspectiva estructural, estaremos hablando de movimientos de rotación medial, esa rotación interna, y rotación lateral, rotación externa. Y si observamos el plano transversal, desde esa perspectiva funcional, hablaremos de giros del propio cuerpo sobre sí mismo o sobre un eje, ¿vale? Un eje mucho más localizado. Bien, lo que sí que está claro es que si en la parte de la postura analizamos ese número de apoyos, simétrico, asimétrico, ese tipo de desplazamientos, cuando ya avanzamos al ROM funcional y analizamos planos y ejes y todo lo que sucede desde el punto de vista estructural y funcional, podemos empezar a detectar si esos apoyos están en un plano sagital, en un plano frontal o en un plano transversal, si esos miembro superior está en un plano determinado y qué movimientos está haciendo, y del mismo modo tener una visión global, porque nos encontraremos en muchas ocasiones que miembros inferiores están en un plano, miembro superior en otro, o incluso dentro de esa pierna derecha está en un plano y haciendo una serie de movimientos y la pierna izquierda otro, ¿no? Esto es lo que ya empezamos a unir entre lo que hemos observado y leído en la postura a lo que hemos observado en el ROM funcional. Como tercer elemento, si recordáis, tenemos el timing. Y el timing hablamos principalmente de esa sincronización, esa fluidez del movimiento. Y tiramos aquí un guiño a las propuestas de eficiencia del movimiento que ya aparecen en determinados patrones motores o habilidades motoras básicas, como es, ya tenemos analizado, ya aparece en la ciencia analizado, propuestas de cómo es una sincronización adecuada en un patrón de carrera, con esa energía elástica que hay entre la extensión y la flexión de cadera en esa carrera, o cómo el mantra del movimiento de acercar o alcanzar, hacer un alcance superior o un alcance inferior. Tenemos ahí también cómo interactúan todas esas cadenas cinéticas entre ellas, no solo cómo actúa un músculo, sino cómo ese glúteo se activa primero, luego esa musculatura del cuadrado lumbar, luego esa musculatura del isquio en ese patrón de extensión de cadera, o cómo esa escápula empieza primero, luego va el hombro, luego va el codo y luego la mano en un alcance, como en un lanzamiento jugamos con la línea de brazos donde aparece el movimiento en el plano transversal, esa rotación para cargar energía y luego poder lanzar. Todo esto lo tenemos en la bibliografía y tenemos que intentar observar si aparece o si se respeta este tipo de timing, ¿vale? Lo que sí que está claro es que tenemos que empezar a entender que debe de haber siempre una estabilización central para una movilización distal. Si empezamos a ver que el movimiento pierde esa estabilidad, es decir, se ve con ruido, se ve como un poco atascado, ahí seguramente hay una falta de sincronización y empezamos a entender que el timing es uno de esos fluctuadores que puede variar dependiendo del entorno o incluso las condiciones del sujeto, que tenga mayor o menor fatiga, que haya tenido algún golpe, entonces cambia no solo los ángulos que hablábamos antes, sino también ese reclutamiento ordenado, esa sincronización rítmica de cada una de las estructuras que provocan el movimiento global. Y por último, tenemos como último componente del movimiento, activo del movimiento, la gestión de fuerzas. Y aquí
empezamos a unir, empezamos a entender que hablamos de gestión de fuerzas tanto internas como externas. Internas desde la presión intraabdominal que nosotros generamos en determinados movimientos cuando son máximos o supramáximos, hasta las fuerzas externas a las que nos enfrentamos en cualquier modalidad, y ahí tenemos que tener muy claro que hay una muy presente en la mayoría de las acciones del individuo, de la persona, que es la gravedad. La gravedad es una fuerza externa que nos invita a desplomarnos al suelo, que son 9,8 newton por el peso corporal de la masa que esté, o sea, de esa persona, y ya por ende tenemos que estar luchando con ella y ir generando un vector de fuerza principal hacia arriba, es decir, vertical, para mantener esa posición verticalizada. Y luego además existirán otro tipo de fuerzas con las que tenga que luchar en función de si tengo un implemento que va a recibir tengo la raqueta, voy a recibir una pelota y tengo que golpear, o tengo a un defensor que me está continuamente empujando, o estoy luchando y tengo una fuerza continuamente que me está traccionando hacia adelante y demás. En este sentido, sí que empezamos a unir todos esos planos que hablábamos anteriormente y empezamos a entender que si estamos en un plano sagital, que aparece a nivel estructural movimientos de flexo-extensión, el sagital generalmente produce fuerzas, es el encargado generalmente de producir fuerzas. El plano frontal normalmente estabiliza, genera una mayor estabilización en ese plano. Para mantener la estabilidad lateral y sobre todo cuando estoy en apoyo monopodal, ¿vale? Un apoyo monopodal, el plano frontal me da una estabilidad brutal. Y luego el plano transversal es el que principalmente genera la transferencia de fuerzas de miembro superior a miembro inferior o viceversa. Y también cuando tengo una base asimétrica, es el plano transversal el que principalmente estabiliza, porque tengo mayor posibilidad. Imaginaros que estoy en una base, dos apoyos asimétrica, con un pie más adelantado que otro. Mi miembro superior, mi tronco de mis extremidades superiores tienen mayor tendencia a rotar hacia ambos lados en función de la dirección que esté llevando, ¿no? Entonces, cuando hay una base asimétrica, recordar que el plano transversal, aparte de transmitir, también genera una gran estabilidad. Bueno, pues todo este tipo de elementos tendríamos en cuenta en esa gestión de fuerzas, entendiendo también que está muy relacionado con esa postura, es decir, si mi pilar, mi centro del cuerpo cae, pierde esa angulación, pierde esa alineación normal de mi raquis, seguramente hay una gestión haya un déficit de fuerza, que no tenga la capacidad de tolerar determinadas fuerzas en ese movimiento y por eso estoy cayendo, ¿vale? Estos cuatro componentes activos del movimiento están totalmente relacionados entre ellos y son los que luego utilizaremos para diseñar esas propuestas. Fijaros, a modo de resumen y para ir cerrando el mini curso, tenemos que empezar, cuando vamos a analizar un movimiento, detectar si es un open o close skill, es decir, si hay un entorno cambiante o no cambiante. A partir de ahí, si estoy en un entorno principalmente cambiante, es decir, un open skill, el segundo paso es detectar cuáles son los patrones motores o esos requerimientos más comunes desde el movimiento global, para irme directamente a analizar aquellos que mayor presencia tienen en su modalidad o en su forma de juego. Por otro lado, iría con un tercer paso a preguntar qué intención busca o tiene en la realización de ese movimiento. ¿Qué es lo que pretende? Esa es la pregunta, la tercera pregunta. ¿Qué pretende con este movimiento? Como cuarta cuestión a evaluar, me iría a esa postura, a esa disposición del raquis en el espacio, analizando también el número de apoyos, la base y la dirección del movimiento, para pasar al quinto paso, donde me iría a detectar los planos, ejes y ángulos de sus estructuras, es decir, me iría a en qué planos están esos apoyos, en qué ejes y qué ángulos tienen,
en qué plano está ese tronco, qué ángulo tiene con respecto a cadera y hombros y en qué planos, ángulos y ejes está miembro superior para poder entender ese movimiento. Como sexto paso me iría a ese timing. ¿Existe esa sincronización fluida, ese ritmo adecuado? ¿Aparece un timing de lanzamiento adecuado? ¿O mete el trapecio a la hora de lanzar? Se le va el trapecio a la oreja. Uy, está apareciendo algo ahí que no debería. Como séptimo paso, me iría a preguntar, ¿está gestionando bien sus fuerzas internas? Es decir, ¿cae en algún momento ese movimiento a nivel central? ¿Se le ve una falta de estabilidad, de control en ese movimiento, considerando los planos en el sagital, en el frontal, en el transversal? Y por otro lado, ¿gestiona bien la externa? Es decir, ¿está absorbiendo bien la fuerza externa para luego generar una propulsión si tiene que lanzar, golpear, recepcionar o proyectar? Y por último, la pregunta más clave es, una vez que he analizado todo esto y he sacado mi información y la relaciono, es, ¿podría mejorarlo? ¿Existe alguna forma mejor de hacerlo? ¿Existen modelos eficientes de determinados patrones de movimiento del que estoy evaluando? Y la realidad es que nosotros podemos entender como expertos o podemos reflexionar si un movimiento es eficiente cuando parece muy fácil, cuando se ve, cuando se siente fácil, cuando pensamos, madre mía, parece que lo lleva haciendo toda su vida, ¿no? O, madre mía, y lo ha hecho sin pensar, qué máquina, ¿no? Pero en realidad esto no es una definición. Nosotros lo que tenemos que entender es que siempre hay modelos eficientes de hacer un patrón de movimiento, entendiendo esa funcionalidad del cuerpo humano y sobre todo considerándola con esa funcionalidad individual de mi atleta. Es decir, yo sabiendo que existe un modelo teórico muy eficiente que normalmente va unido, el patrón menos, pero el gesto técnico siempre va unido a esa técnica, a esa eficiencia técnica, tengo que considerar que una cosa es el movimiento óptimo o eficientemente correcto. Y el eficientemente correcto va a depender de las características de mi atleta para hacerlo óptimo. Si yo tengo un modelo perfecto, tengo que intentar acercar lo máximo posible el movimiento de mi atleta a ese movimiento óptimo, aún sabiendo que puedo quedarme, puedo no llegar a hacerlo de la misma forma, porque mi atleta tiene una serie de características que no le permiten hacer ese tipo de movimiento a nivel estructural, a nivel cognitivo, a nivel de esa individualidad del atleta. Pero lo que tengo claro es que tengo que acercarme lo máximo, es decir, tengo que hacer ese movimiento necesario de mis sujetos, de mis clientes, de mis atletas, lo más eficiente que pueda. Y eso se llama entrenar. Dan Paz define que el movimiento eficiente está definido por las características que mejoran al rendimiento y reducen el coste metabólico y estructural. El movimiento correcto puede ser comparado con un modelo biomecánico y marcadores claves, lo que estamos diciendo. Por lo tanto, el movimiento óptimo es la suma de los dos anteriores a lo largo del entrenamiento. Es decir, el óptimo es la suma del movimiento eficiente y el movimiento correcto. Y eso es lo que tengo que buscar en mis atletas a través del entrenamiento. Fijaros que en el momento en el que yo empiezo a detectar el número de apoyos, la dirección, la base si es simétrica o asimétrica, los planos en los que se está moviendo mi miembro inferior y miembro superior, así como los ángulos, el timing si es más eficiente o no y puedo modificárselo a través del sistema de correctivos y una fase de aprendizaje sobre ese movimiento. Y luego la generación de fuerzas a través del core, la gestión de fuerzas a través del core, fijaros si ya tengo ahí diferentes elementos para poder desarrollarlos en mi entrenamiento, mi sistema de entrenamiento, tanto de calidad de movimiento como de capacidad, donde trabaja ejercicios de fuerza auxiliar con ese número de apoyos, en esos planos, en el plano sagital, en el frontal, en el transversal, utilizar el movimiento rotacional
para darle capacidad, bueno, pues ahí tenemos ese link exacto, ese link que necesitábamos y comentábamos al principio del mini curso. Así que bueno, pues sin más, agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del mini curso y sobre todo esperando que os haya parecido interesante y os haya hecho pensar la necesidad de tener que leer muchísimo más movimiento de lo que hacemos hasta hoy. Así que nada, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.